Sos el capitán Dante Bailey. Comandás el escuadrón más letal del imperio, donde tu palabra es ley. Pero ahora tenés que aceptar a un niño rico cuyo apellido pesa más que tu rango. Tu deber te exige rechazarlo. Tu instinto te obliga a mirarlo. ¿Cómo liderás a un hombre que se convierte en tu única debilidad en el campo de batalla? Dante no pudo entregar el formulario de rechazo para Rafael. Vos tampoco rechaces este video. Entrega tu like como si fuera tu formulario de alistamiento. La historia arranca en medio de un evento formal, donde el ambiente está lleno de gente charlando animadamente. Un superior, vestido de traje, elogia al capitán Dante Bailey por el buen trabajo que hizo su equipo para proteger el imperio. Dante, con su uniforme militar, le responde con modestia mientras se dan la mano. El superior le insiste en que se tome un merecido descanso después de su misión en un país lejano. Y aunque Dante agradece, en cuanto su jefe se va, suelta un suspiro que delata el cansancio que le producen las formalidades. Dante piensa para sí mismo que esos elogios son pura formalidad, como siempre. Su equipo, también de uniforme, saluda con respeto, aunque uno de ellos, un rubio apuesto, se ajusta la corbata, pensando que a todos les cuesta demasiado mantener el silencio. El rubio le da un codazo a Dante y le pregunta si ya se van todos, a lo que Dante asiente. Y justo en ese momento, Dante cambia por completo su semblante. Con una sonrisa radiante, da una palmada y les ordena a los Oda 133, su equipo, que traigan el alcohol, que la celebración recién empieza. Sus compañeros estallan en vítores, emocionados por la invitación a soltarse. La escena se traslada a una cena donde todos están mucho más relajados, con camisas blancas, comiendo y charlando con energía. Dante, con un vaso en la mano, piensa que es natural que estén tan eufóricos después de pasar 3 meses en el campo de batalla. Sus compañeros, ya más desinhibidos, le insisten para que haga un brindis especial. Él, un poco avergonzado, intenta esquivarlo con un «¡Qué brindis! ¡A tomar y listo!», pero lo arrastran hasta que finalmente cede. Los mira a todos, que lo esperan expectantes, y al fin les agradece por su arduo trabajo y por haber regresado sanos y salvos. El rubio, con un tono pícaro, le dice que está usando el mismo discurso de siempre, el que usaba en el campamento militar. Pero Dante, ahora con una sonrisa más sugerente, les asegura que él toma todo lo que le den, y que si tienen algo que decir, que lo digan hoy sin problemas. Con un salud general, todos chocan los vasos, celebrando ruidosamente. Mientras Dante toma de su botella, el rubio a su lado parece murmurar algo. O Dante lo piensa de él, algo como «este descarado». Dante se detiene un segundo, algo pensativo o quizás un poco divertido. El rubio sonríe ampliamente y Dante piensa que es una actitud un poco hostil, aunque no de mala manera, sino como un coqueteo. Dante bebe de su vaso. El rubio, con una expresión dulce, le acerca su propio vaso para que se lo llene. Con una sonrisa radiante, el rubio lo mira y Dante no puede evitar pensar, ¡ay, qué lindo! De repente, la narración nos transporta 6 meses al pasado. Vemos a Dante, todavía en uniforme, leyendo un documento con una foto del mismo rubio. Su pensamiento revela su sorpresa y a la vez su atracción. ¿Por qué sos tan lindo? El documento detalla que es un nuevo teniente recién graduado, que, de forma inusual, ha llegado a ser vicepresidente de las Fuerzas Especiales. Apenas terminó de revisar el expediente, Dante se dio cuenta de que el nombre del teniente, Hansworth, le resultaba demasiado familiar. Le preguntó a su subordinada Angie si se trataba del mismo que él conocía. Ella le confirmó que sí, provocando que Dante soltara un suspiro. Resulta que Hansworth era un apellido tan importante que era sinónimo del mismísimo jefe de Estado Mayor del ejército, una figura superior a sus superiores. Dante no entendía qué hacía un niño rico, como él lo veía, en las fuerzas especiales, y menos aún queriendo ser su asistente. Era un lugar duro, de vida o muerte, y no para alguien acostumbrado a los privilegios. Aunque inicialmente pensó en rechazar la propuesta de sumarlo a su equipo, la imagen del teniente rubio no se le iba de la cabeza. «¡Qué apuesto!», pensó Dante, distrayéndose por un momento. Y como si lo hubiera invocado, ahí estaba. Los dos se miraron de frente. El teniente se presentó. Rafael Hainsworth, recién salido de la Academia Militar y asignado a un programa de aprendizaje de 6 meses con el mismísimo capitán Dante Bailey.
Ante semejante presentación y la orden directa, Dante no pudo más que aceptar, escondiendo discretamente el papel de rechazo que pensaba entregar. Le dio la bienvenida y le dijo que hablaran un rato, a lo que Rafael respondió con un entusiasmo que lo hizo sonrojar. 6 meses pasaron volando, y Rafael ya era parte fundamental del equipo. Durante una de sus ya conocidas celebraciones, Dante observaba a Rafael, que era molestado amistosamente por otros compañeros. Le recordaba un cachorro grande y bueno que tuvo de chico. Cuando notó que lo estaban molestando más de la cuenta, Dante intervino con un tono protector. Rafael, aprovechando la situación, se acercó a Dante con una sonrisa coqueta para ofrecerle una bebida. Dante, con un ligero rubor, aceptó, mientras un compañero comentaba lo apuesto que era su junior. En un momento más íntimo, Rafael le agradeció a Dante por guiarlo, confesándole que lo respetaba y que, como persona, le caía muy bien. Quería decírselo mientras le ofrecía el trago. Dante, con una pequeña sonrisa, le dio las gracias. Pero Rafael se puso a temblar, sosteniendo una flor amarilla en la mano con lágrimas en los ojos. Dante, sorprendido, le levantó la barbilla y le preguntó con dulzura si estaba llorando. Dante no podía creer que un soldado como él llorara de esa forma. Le pidió que parara, secándole las lágrimas con un cariño que no pasaba desapercibido. Se dio cuenta que Rafael estaba demasiado borracho, así que, con un suspiro, lo ayudó a levantarse y lo guió con cuidado, con un brazo sobre sus hombros. De camino, Rafael, todavía medio ido, le preguntó a Dante si él no iba a ir a dormir. Luego, señalando una habitación, le dijo que le gustaba. Dante pensó que un borracho como él ni en broma llegaría solo hasta esa habitación que estaba más lejos. Siguieron caminando hasta que llegaron a una de las habitaciones. Dante lo sentó en la cama, suspiró y le dijo que se acostara, que no quería más problemas. Rafael, obediente, le agradeció, pero Dante le insistió en que se acostara. Ya Rafael, con su inocencia de borracho, le preguntó por qué él seguía de pie. Dante, en un tono que dejaba entrever su cariño, le dijo que simplemente se metiera en la cama. Viéndolo batallar para meterse bajo las sábanas, Dante no pudo evitar pensar que era un lindo atrevido. Pero Rafael no se rendía. Le preguntó a Dante si no estaba cansado y si él también iba a dormir, insinuando claramente que quería que se quedaran juntos. Dante, entre sorprendido y divertido, le preguntó si lo estaba invitando a dormir con él. Con una sonrisa pícara, Rafael solo respondió: «La cama es ancha». Dante, algo sonrojado, tosió para disimular. Pensaba que Rafael, con esa cara de ángel, le recordaba a su viejo cachorro. Rafael, mientras tanto, seguía sonriendo con esperanza y, como si fuera poco, añadió que Dante podía apagar las luces y cerrar la puerta. En ese momento, la luz se apagó y el sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio. El ambiente entre el superior y su subordinado se volvió más denso. Dante, con una media sonrisa, se dijo a sí mismo que no era posible que las cosas estuvieran yendo por ese camino. Se preguntó si Rafael lo estaba provocando o si él mismo estaba mal interpretando las cosas. «Rafael, ¿acaso crees que te estoy llevando a la cama para algo más?», le preguntó. Rafael rápidamente negó cualquier malentendido. Dante se acercó y, llamándolo por su nombre completo, le preguntó, mientras le pellizcaba la mejilla, si estaba desobedeciendo sus órdenes al no acostarse. Rafael, sonrojado, intentó explicarse, diciendo que sí se iba a dormir. Dante, con un tono divertido, le preguntó por qué tartamudeaba si no lo estaba retando. Rafael lo negó enseguida. Dante sonrió, pensando de nuevo que cuanto más lo conocía, más se parecía a su perro Happy. Finalmente, se dio cuenta de que él también había tomado y decidió que lo mejor sería descansar allí mismo. Así que, sin más, se acostó en la cama junto a Rafael. Al llamarlo por su apellido, Rafael respondió con una voz tímida. Dante fue directo. «¿Tenés pareja?» ¿Ahora? Rafael, ruborizado, le dijo que no. Dante se sorprendió. «¿Nunca saliste con nadie? ¿Ni una sola persona?», le preguntó, girándose para mirarlo, extrañado de que alguien como él, un Hainsworth, no tuviera experiencia. Rafael aprovechó para devolver la pregunta. «¿Y vos, capitán, estás saliendo con alguien?». Dante respondió que no tenía a nadie especial en ese momento. Dante suspiró, explicando que no estaba en posición de conocer a nadie. Rafael, curioso, le preguntó si eso significaba que él tampoco había tenido una relación. Dante lo negó, dejando en el aire la idea de que su situación era diferente.
Rafael, con una curiosidad que el alcohol había vuelto más atrevida, siguió indagando sobre las relaciones pasadas de Dante. Quería saberlo todo. «Capitán, con la gente que estuviste, ¿qué cosas probaste?» Dante, con una sonrisa pícara, le preguntó por qué tanto interés, pero no se guardó nada y le soltó que sí, que había habido besos apasionados y que había llegado más lejos en sus relaciones anteriores. La respuesta dejó a Rafael completamente ruborizado y sorprendido. ¿Más lejos? ¿Intercambios íntimos? ¿Hiciste mucho de eso? Dante, divertido por la reacción de su teniente, solo atinó a preguntarle cuánto había tomado esa noche. Rafael intentó justificar su curiosidad, diciendo que no era sobre cómo se hacía o qué se sentía, sino que había algo más que quería preguntarle, algo que lo involucraba a él de forma personal. Mientras Rafael intentaba explicar, Dante empezó a sentir algo cálido y pesado rozando sus muslos. Se dio cuenta de que lo que creía un cachorro tierno era un hombre con deseos y su reacción física era cada vez más evidente. Rafael, completamente avergonzado, intentó desviar la conversación, deseándole una buena noche y dulces sueños al capitán. Pero Dante, con una sonrisa, no lo dejó escapar tan fácil. ¿Y el teniente? ¿Se siente acalorado cuando tiene sueño?, le preguntó, a lo que Rafael solo pudo ruborizarse aún más. Dante se rió de la situación, abrazando a Rafael con cariño. Le dijo que era muy tierno y que no sabía a quién molestaría si él se iba. Rafael, sonrojado y agitado, le pidió que no lo provocara. Mas, culpándolo por su estado, Dante, asumiendo una falsa culpa, le preguntó: «Bueno, digamos que me equivoqué. ¿Qué debería hacer? ¿Te ayudo?» Rafael, entre el alcohol y la vergüenza, lo miró suplicante. «¿Me vas a ayudar?» Dante, internamente, pensó que no podía ignorar a su subordinado en ese estado, especialmente con la forma tan inocente y provocadora en que se había puesto. Rafael, con la mirada fija en él, finalmente accedió. «Sí, entonces por favor, ayúdame». Dante lo vio, un hombre inocente que, sin querer, sabía cómo provocar. Pensó que, aunque estaba borracho, un chico como él merecía vivir una experiencia así antes de graduarse de su inocencia. Acercándose aún más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros, Rafael susurró, lleno de esperanza: «Espero poder aprender». Y justo en ese momento, un suave crujido rompió el silencio de la habitación, dando paso a una noche de aprendizaje. La noche de aprendizaje fue todo lo que esperaban y más. Dante guió a Rafael en cada beso, cada caricia, asegurándose de que el ruborizado teniente se sintiera cómodo mientras exploraba cada nueva sensación. Era una experiencia intensa, un primer paso memorable para Rafael. Pero la magia se rompió 2 días después. Dante estaba en su casa, mirando el celular con una mezcla de fastidio y preocupación. Había intentado contactar a Rafael varias veces, preguntándole si había llegado bien, si estaba todo en orden, pero no obtenía respuesta. Su orgullo de capitán estaba un poco tocado, claro, pero lo que realmente le preocupaba era que su cachorro hubiera desaparecido sin dejar rastro después de una noche tan significativa. En su cabeza, Dante se había imaginado a un Rafael avergonzado, tal vez lloriqueando y pidiendo disculpas, y él, como buen superior, le diría: «Olvidemos todo, no pasó nada». Pero la realidad era otra, ni disculpas, ni explicaciones, ni siquiera un mensaje. «Este bastardo», pensó Dante, sintiendo cómo su paciencia se agotaba. Decidió que lo mejor sería salir a tomar algo para despejarse. Justo cuando abría la puerta de su departamento, chocó con alguien. Era Rafael, pero no el mismo. Tenía el rostro golpeado, con moretones y una curita en la frente. Dante no pudo ocultar su sorpresa y preocupación. «Ah, lo siento, ¿estás bien? ¿Qué te pasó en la cara?» Rafael, visiblemente agitado y con la voz temblorosa, apenas pudo decir: «Capitán». Para colmo, se disculpó y, para sorpresa de Dante, hizo una reverencia profunda. Luego soltó la bomba. Quería ser dado de baja del ejército. Dante estaba atónito. ¿Baja? ¿Tan pronto después de graduarse? No tenía sentido. Lo primero era saber qué le había pasado. Rafael dudó, pero finalmente explicó lo sucedido. Su familia se había enterado de lo que pasó en la sala de banquetes y su padre estaba furioso porque había estado con otro tipo.
Dante no podía creer lo que escuchaba. ¿Lo habían golpeado por eso? La rabia y la impotencia lo invadieron. En ese momento se dio cuenta de que Rafael estaba allí para pedirle que mantuviera la boca cerrada. Rafael, aún con la mirada baja, le preguntó a Dante si estaba enojado con él. Dante lo miró y, aunque por dentro procesaba la gravedad de la situación, respondió con calma. No, ¿por qué lo estaría? Rafael, entre disculpas y sollozos, le confesó que tardó en presentarse. Dante, confundido por su insistencia en entregarse, le preguntó a qué se refería. Rafael, con la voz temblorosa y lágrimas en los ojos, se autodenominó un abusador. Ante la confesión, Dante quedó perplejo, intentando entender de dónde venía todo eso. Rafael, en medio del llanto, empezó a recordar detalles de la noche anterior, cómo Dante le había dicho que le dolía, pero él siguió, incluso haciéndolo llorar. Siguió enumerando cosas que había hecho, como lamerlo a escondidas, haciendo que Dante se tapara la cara avergonzado y le pidiera que parara de contar. Rafael, sin embargo, insistió en su crimen, autoproclamándose un abusador desvergonzado ante la creciente confusión de Dante. Dante, exasperado, le preguntó qué le había dicho a su excelencia, refiriéndose probablemente al jefe de Estado Mayor, papá de Rafael. Rafael respondió que le había dicho que había abusado de alguien borracho en la fiesta, aunque no había especificado que ese alguien era Dante. Dante, ya harto, le dijo que él no lo veía como un abusador y que mejor fuera a casa a repetirle eso mismo a su padre. Pero Rafael tenía más malas noticias. Su familia lo había repudiado. Viendo la angustia de Rafael, Dante lo tomó de los hombros y le dijo que no tenía que preocuparse por eso y que no había hecho nada vergonzoso. Pero Rafael, aún con el rostro magullado y la angustia a flor de piel, seguía dándole vueltas al encuentro íntimo. Le explicó a Dante que aunque en el momento había dicho que le dolía, no había sido algo malo. Incluso recordó haberle instado a ir más allá, deseoso de que el momento se concretara. Dante, al escucharlo, solo atinó a encogerse de hombros. Con la paciencia que lo caracterizaba, le preguntó a Rafael si de verdad lo hubiese odiado. ¿Creía que habría querido seguir con él? Dante le recordó la diferencia de experiencia. Él, con 7 años en las Fuerzas Especiales, y Rafael, un recién graduado de la Academia Militar. Le dejó claro que su falta de resistencia significaba que el encuentro lo había disfrutado. La pregunta clave flotaba en el aire, y Rafael, con lágrimas en los ojos, se atrevió a hacerla. ¿Estás seguro? ¿Estás diciendo que no fue una agresión? Dante le respondió con un firme sí. Un suspiro de alivio se le escapó a Rafael, pero Dante, por dentro, no podía entender qué había de bueno en que a uno lo repudiaran y lo echaran de su casa. Con un tono más práctico, Dante le pidió a Hainsworth que se sentara. Solo había una silla, y Rafael, dudando, mencionó el detalle. ¿Quieres que me siente yo y te mire desde abajo?, le dijo Dante con una sonrisa pícara, a lo que Rafael se apresuró a tomar asiento. Dante entonces se acercó, le tomó el rostro y con un ungüento empezó a curarle los golpes. Con ternura le preguntó qué le había pasado a su lindo rostro. Rafael, sonrojado, le dijo que Dante era más lindo. En respuesta, Dante le dio un pequeño golpe en la cabeza, bromeando sobre la nueva forma de su cara por los golpes. Aún así, la inseguridad de Rafael era palpable. Con los ojos llorosos, volvió a preguntarle a Dante si de verdad no lo había forzado, si no pensaba que era una basura sin vergüenza. Dante le aseguró que no, mientras seguía curándolo. Una vez terminado, Dante guardó el botiquín y le propuso a Rafael que contactara a su padre, su excelencia, para intentar conseguir una reunión. Rafael, aunque nervioso, aceptó intentarlo lo antes posible. Poco después, Dante, ahora vestido de traje, se encontró con Rafael y su imponente familia. Su padre, el jefe del Estado Mayor, su madre, la gobernadora provincial, y su hermana mayor, abogada militar del equipo legal imperial. Dante no esperaba conocer a la familia Hainsworth de esta manera, mientras Rafael lucía un par de curitas en su rostro. El padre de Rafael observó a Dante con desdén, preguntándose si su hijo solo se había atrevido con su superior. Dante, sin inmutarse, tomó la palabra. Admitió haber pasado la noche con Rafael, pero dejó claro que estaba allí para aclarar un malentendido. Explicó que Rafael se había emborrachado y recordado la situación de forma incorrecta. Dante fue enfático. Su relación de esa noche fue consensuada y mutuamente acordada. Rafael no había hecho nada para ser acusado y no había razón para que se entregara a las autoridades. Con su declaración, Dante terminó.
Rafael, a su lado, lo miraba con lágrimas de orgullo y alivio. Sintió una inmensa paz al escuchar a Dante defenderlo. Sin embargo, la madre de Rafael, con una sonrisa fría, reveló sus verdaderas intenciones. En realidad, solo había venido a negociar. Quería disculparse con la víctima, Dante, ofrecer un acuerdo confidencial y conseguirle el mejor abogado. La hermana de Rafael, una abogada militar, dejó claro que no podía defender el caso por su vínculo familiar, pero la madre no se dio por vencida y le ofreció a Dante una compensación total por las acciones de Rafael, insistiendo en que, aunque el encuentro no hubiera sido forzado, ella estaba dispuesta a arreglar la situación. Rafael, visiblemente incómodo, interrumpió a su madre, mientras Dante, con firmeza, rechazaba la oferta. No había nada que aceptar, porque, como ya había dicho, no existió ninguna coerción. La gobernadora, sin embargo, siguió con su guión, lamentándose de que esperaba que todo fuera un malentendido, y que no podía dejar que la familia del perpetrador pensara de forma egoísta. Dante, a pesar de la fachada fría, notó en ese momento que, en el fondo, adoraban a Rafael. Con el primer punto de su agenda, el intento de control narrativo, resuelto a su manera, la madre anunció que era hora de pasar al segundo asunto. Acto seguido, y como por accidente, tiró un vaso lleno de líquido sobre Rafael. Empapado, exclamó sorprendido. Dante, viendo la jugada, le dijo que fuera a lavarse al baño, y la madre y la hermana lo apuraron para que no se le pegara la mancha. Rafael, con la urgencia marcada, no tuvo más remedio que obedecer, con la clara idea de volver rápido. A solas con la influyente familia, Dante aprovechó para dejar las cosas claras. Les dijo que no era una persona ambiciosa, que no venía de una familia importante y que no tenía apego a su puesto, por lo que las percepciones de la gente no le importaban. Luego, con una mirada seria y el puño apretado, afirmó que Rafael era parte de las fuerzas especiales bajo su mando y que él era el único responsable de todo lo que pasara. Al teniente no le queda mucho tiempo en mi equipo, dijo, dejando en claro que no permitiría que algo como lo ocurrido volviera a pasar bajo su supervisión. Fue en ese momento que la madre y la hermana se quejaron por la cara golpeada de Rafael, preguntando quién lo había dejado así. La gobernadora se indignó, recordando que le había dicho al jefe de Estado Mayor que no fuera tan duro con su hijo, a pesar de que Rafael mismo les había confesado haber abusado de alguien borracho. Dante, sin titubear, las interrumpió. Fue consensual. Además, yo lo provoqué primero. Y añadió que, si el teniente había cometido algún error, era él, como su superior directo, quien debía juzgarlo bajo la ley militar. El padre, el jefe de Estado Mayor, miró a Dante con una expresión calculadora. ¿Hiciste que Rafael dijera eso?, preguntó. Sí, así es, respondió Dante, asumiendo la responsabilidad total. El padre, entonces, soltó una carcajada, una risa que sonaba más a burla que a alegría. Dijo que era la primera vez que tenía contacto con un oficial subalterno como Dante y que le recordaba a sus días de juventud. Afirmó que Rafael no era un teniente muy capaz, pero que por suerte había sido emparejado con alguien competente. Dante se quedó perplejo. ¿Perdón?, pensó, ¿pero no estamos saliendo? ¿Fue solo una noche? El padre, al ver la reacción de Dante, lo interrumpió con otra pregunta, con una ceja levantada. Si pasaron una noche consensualmente, ¿no significa que están saliendo? Dante, completamente ruborizado, no supo qué decir. Bueno, sí, es así, balbuceó, dándose cuenta de que no podía decir que había sido solo una aventura de una noche delante de los padres de Rafael. El jefe de Estado Mayor, por su parte, seguía en sus pensamientos. Ese bastardo es bastante bueno, musitó, refiriéndose a Dante. Pensé que era un cabeza hueca pura, pero sigue siendo un cabeza hueca, concluyó, refiriéndose a su propio hijo. De repente, con un golpe en la mesa que hizo emblar el ambiente, se puso de pie y con voz firme ordenó: ¡de pie! El padre de Rafael, con una sonrisa que descolocó a Dante, se disculpó por la primera impresión, pero enseguida soltó que Dante ya le había caído muy bien. Dante, sin palabras, apenas pudo procesar la repentina cercanía. El jefe del Estado Mayor siguió, preguntándole a Dante si Rafael había aprendido coraje y rectitud en los últimos 6 meses a su lado. Con un tono más sugerente, inquirió si, más allá de la apariencia, a Dante le gustaba la personalidad de Rafael, insinuando que era un poco inmaduro. Dante, visiblemente ruborizado, solo pudo responder que Rafael era lindo. Sin rodeos, el padre expresó su deseo personal de que Dante aceptara el apellido Hainsworth, una propuesta que dejó a Dante helado.
La gobernadora provincial se sumó a la conversación, descartando a Rafael como un hijo inútil, pero aclarando que no le importaría ofrecer a su hijo a alguien como el capitán Bailey. Dante, que esperaba una reprimenda, se encontró con una clara invitación a formalizar la relación. Intentó esquivar el tema, diciendo que aún se estaban conociendo y que era muy pronto para pensar en matrimonio. Pero el padre, con su visión tradicional, insistió en que si las cosas habían llegado tan lejos, lo justo era casarse. Incluso le sugirió que llevara a Rafael a conocer a sus propios padres algún día. Finalmente, los padres se despidieron, dejando a Dante a solas y aconsejándole que pasara tiempo con Rafael. Antes de irse, la hermana de Rafael le entregó a Dante su tarjeta de abogada, ofreciéndole defensa legal gratuita por el día caótico que su familia le había provocado. Con una sonrisa cargada de ironía, le dijo a Dante que le avisara a Rafi si quería demandar a su padre, y añadió que lo encontraría en el baño. Explicó que Rafael siempre encendía el agua cuando lloraba para disimular, una vieja costumbre de la infancia. La abogada se despidió con un encogimiento de hombros, murmurando que no entendía cómo Rafael había nacido en esa familia. Dante se dirigió al baño y, a medida que se acercaba, el sonido del agua corriendo se hizo más fuerte. Al abrir la puerta, le dijo a Rafael que su familia ya se había ido y que podía salir. Desde adentro, Rafael pidió un momento, secándose las lágrimas frente al espejo. A pesar de los golpes y el desorden, conservaba una innegable elegancia. Al salir, Rafael se preocupó por la comida, preguntando si Dante podía ordenar algo nuevo y ofreciéndose a pagar. Dante, con una mezcla de remordimiento y ternura, le pidió disculpas por todo el mal trago, asumiendo la responsabilidad por no haber pensado en la posición de Rafael antes de actuar. Pero Rafael, aún ruborizado, no creía merecer esas disculpas, insistiendo en que era él quien debía pedir perdón. Dante, con una mirada entre seria y molesta, lo interrumpió. «Mira, la única cosa por la que deberías pedir perdón es por haberme abandonado a la mañana siguiente, sin decir una palabra». Rafael agachó la cabeza, murmurando un «lo siento». El capitán, aliviado de ver que la pomada había hecho su efecto, le preguntó si la cara ya le dolía menos, y Rafael le confirmó que sí, la medicina de Dante era mágica. Dante le contó que ya había terminado de hablar con el padre de Rafael, el jefe del Estado Mayor, y que no estaba seguro de si la conversación había salido bien. Curioso, Rafael le preguntó cuánto había escuchado de su conversación anterior con su familia. Dante respondió que solo había oído la parte donde le decían que no pusiera las manos encima de su subordinado. Sin embargo, con una sonrisa pícara, Dante le soltó una segunda frase. «Sos el único que piensa en Rafael con tanto cariño», dejando a Rafael rojo de vergüenza y confirmando que Dante había escuchado todo. El capitán siguió. «Así que no hace falta que lo explique de nuevo. Bueno, tu familia cree que estamos saliendo». Rafael, para intentar calmar las aguas, propuso: «Hagamos como si estuviéramos saliendo por un tiempo, y con el paso del tiempo, nuestros corazones se irán alejando y terminaremos naturalmente». Dante, sin embargo, no parecía convencido, y mientras jugaba con la comida en su plato, le dijo a Rafael que era injusto para él hablar de matrimonio después de una sola noche. Y por segunda vez se disculpó por haberle causado problemas con su familia. Rafael se quedó en silencio, con una expresión de desconcierto. Dante, malinterpretando su silencio, sugirió: «Si te resulta incómodo verme, me aseguraré de que no nos encontremos por el resto de tu periodo de entrenamiento». Pero antes de que terminara la frase, Rafael, desesperado, gritó un rotundo «no», haciendo que el cubierto de Dante cayera al suelo. Con lágrimas en los ojos y el rostro completamente sonrojado, Rafael le confesó: «¿Por qué estás hablando así? Yo quiero seguir entrenando con el capitán». Con la voz quebrada, admitió que desde que se conocieron quiso mostrarle lo sincero que era su cariño. «Sé que no debería, pero no pude contener mis sentimientos durante el periodo de entrenamiento», dijo, antes de romper en un llanto incontrolable, sus lágrimas cayendo por su rostro con una belleza sorprendente. Dante, frustrado, se preguntó si todas esas expresiones de afecto que le había mostrado antes eran realmente sinceras. «¿Vos realmente te gustaba?», preguntó Dante, a lo que Rafael asintió con fervor entre sollozos. «¿Por qué? ¿Por qué yo?», insistió Dante. Rafael, con un pequeño hipo, le confesó que se había enamorado a primera vista, aunque era un sentimiento inapropiado. Empezó a enumerar sus razones: la confianza y habilidad de Dante, cómo cuidaba a su equipo, que nunca lo había regañado con dureza a pesar de sus errores, lo atractivo que era y que tenía un cuerpo genial.
Dante soltó un suspiro de resignación ante la lista de cumplidos. ¿Cuándo viste mi cuerpo?, preguntó Dante, ligeramente incómodo. Rafael tartamudeó sobre el vestuario, intentando retractarse. Luego, recordó el día que se conocieron en el pasillo, cuando Dante le dio consejos antes de unirse al equipo. Rafael creyó que Dante lo regañaría por ser un Hainsworth y por eso se mostró tan amable, pero Rafael, de vuelta en el presente, recordó que solo le había dicho los nombres de los 11 miembros del equipo y que los saludara primero. Rafael, de vuelta en el presente, con las manos nerviosas, admitió: «Ese fue el momento en que el capitán llamó mi atención, desde el día en que me conociste». Dante, incrédulo, preguntó: «¿Te enamoraste así de la nada?». Rafael, indignado, le gritó que no había sido así de la nada, sino que había guardado la lata de Coca-Cola que Dante le había dado ese día en un recipiente estéril y sin beberla. Dante le pidió que la tirara, que le compraría otra, visiblemente molesto por la revelación. Pero Rafael se negó, diciendo que lo animaba y era muy efectiva. Dante, con una expresión pensativa, se dio cuenta de la pureza de los sentimientos de Rafael. Soltó un suspiro, lamentándose de no haber notado los sentimientos de Rafael hasta después de medio año. Rafael, más calmado, le sugirió que por ahora se calmaran y hablaran de todo al día siguiente. Más tarde, Dante caminaba por los pasillos con una espada enfundada, todavía meditando. No sé si a Rafael le gusta desde entonces, pensó, el peso de esa revelación todavía en su mente. Dante seguía dándole vueltas a la confesión de Rafael. De repente, lo vio. Rafael, elegante en un traje de 3 piezas, bajo la lluvia, con un paraguas en la mano. «Ese pelo rubio», pensó Dante, viéndolo desde lejos. Rafael lo notó y con una sonrisa que le iluminaba la cara, lo llamó: «¡Capitán!». Dante le preguntó qué hacía ahí, sobre todo tan arreglado. Rafael, radiante, explicó que fue a buscarlo porque llovía a cántaros. Pero Dante, sin entender por qué tanto alboroto por un poco de lluvia, después de todo, habían sobrevivido a tifones juntos, sacó su propio paraguas, dejando a Rafael un poco desinflado. Ya dentro, en lo que parecía una sala lujosa, se sentaron a tomar algo. Rafael, todavía un poco cohibido por la reacción de Dante, le preguntó si le molestaba cómo iba vestido. Dante le aseguró que no, pero luego soltó, sin filtros, que la verdad es que estás demasiado arreglado. Rafael hizo un puchero, sintiendo que su esfuerzo por vestirse bien, su hermana le había dicho que se pusiera así para ver a Dante, no había sido apreciado. Aún así, la alegría por haberse reconciliado con su padre gracias a Dante lo hizo sonreír. «Si no fuera por vos, todavía estaría excluido de mi familia», le dijo. Dante, con una pizca de ironía, le recordó que para eso, él tuvo que ser un poco maleducado con el jefe de Estado Mayor. Rafael, sin inmutarse, solo dijo que su padre parecía muy contento. Dante, viendo a Rafael tan nervioso y sonrojado, le dijo que ya se conocían demasiado como para andar con timideces. Pero la idea de que Dante lo conocía por completo solo hizo que Rafael se sonrojara aún más. Entonces, el teniente se armó de valor. Mirando fijamente a Dante, le soltó una pregunta que lo hizo escupir el té. «Capitán, ¿te gusta mi cuerpo?». Dante, entre toses y con la cara roja, le recriminó cómo se atrevía a preguntar algo así. Rafael, asustado por la reacción, se disculpó, preguntando si su pregunta había sido tan mala. Pero Dante, limpiándose la boca, se puso serio. «¿Hablabas en serio sobre lo de ayer?», le preguntó, refiriéndose a la confesión de amor de Rafael. Rafael no dudó. Con la cara encendida, volvió a gritar: «Sí, de verdad me gustás, capitán. Vos sos mi primer amor». Dante guardó silencio. A pesar de que la sociedad todavía tenía sus reservas sobre las relaciones entre hombres, incluso si el propio emperador había tenido un amante masculino, esa confesión era una locura. Rafael entonces expresó lo mucho que le había dolido que Dante sugiriera una relación falsa para apaciguar a su familia. «Me parte el corazón que quieras marcar una distancia entre nosotros», dijo, sintiendo que su valiente confesión había sido en vano. Dante, en un intento de hacerlo recapacitar, le preguntó si de verdad quería salir con él, conociendo lo aburrida que era su vida. Rafael, lejos de inmutarse por la advertencia de Dante, respondió con un rotundo «sí quiero» y le soltó sin rodeos. «¿Entonces, vas a salir conmigo?».
La respuesta de Dante fue igual de directa y cortante: no. Rafael agachó la cabeza, desilusionado, murmurando un resignado «bueno, entiendo». Pero la esperanza, aunque pequeña, no lo abandonaba. Con una sonrisa forzada y la voz temblorosa, le aclaró al capitán que jamás lo forzaría a corresponder sus sentimientos y que no se atrevería a pedirle nada a cambio. Aún así, un brillito en sus ojos delataba su terquedad. «Igual voy a seguir esperando un poquito», confesó, con Dante sonrojándose levemente ante tanta franqueza. Para Rafael, con solo mirar a Dante ya era suficiente, y le rogó permiso para seguir gustando de él. Dante decidió ponerlo a prueba. ¿Qué haría si me cambiaran de unidad? Rafael, sin dudar un segundo, contestó que buscaría la forma de verlo en vacaciones o cuando estuviera cerca. Dante, con una mezcla de sorpresa y ternura, le dio su permiso. Rafael, con los ojos llenos de emoción, le agradeció profusamente, como si le hubieran concedido el deseo más grande del mundo, mientras Dante se rascaba la oreja, incómodo con tanta euforia. Justo en ese momento, el mozo se acercaba, y Dante, con la guardia alta, le preguntó a Rafael si había ordenado algo más. Rafael entró en pánico, intentando frenar lo que se venía. «¡Esperá! ¡No podés venir ahora!», exclamó, agitando las manos frenéticamente. «¡Cancelalo! ¡Cancelalo!». Pero era demasiado tarde. Una lluvia de pétalos de rosa cayó sobre Dante, seguida de un gigantesco ramo. El mozo, con una rosa roja en la mano, se inclinó explicando que, si bien no podía compararse con su amado, sí podía mostrarle sus sentimientos desbordantes. Para colmo, aclaró que la rosa roja simbolizaba pasión y deseo sexual. Dante solo pudo repetir las palabras abrumado, mientras Rafael, con la cara roja, suplicaba: «¡Pará! ¡Basta! ¡Ya está!». Como si no fuera suficiente, Dante notó una tarjeta en el ramo: «Querido Capitán Cariño». Dante frunció el ceño, preguntándose por ese apodo. Rafael, completamente ruborizado, se cubrió la cara. «Esto no tendría que haber salido ahora, fue idea de mi hermana», se excusó. Avergonzado, Dante no pudo evitar pensar que la hermana de Rafael era más romántica de lo que imaginaba, a pesar de nunca haber tenido una relación. Dante, con la rosa en la mano, señaló que todo el despliegue era para una relación muy apasionada y le preguntó por qué había dicho que se conformaba con solo mirarlo. Rafael, haciendo pucheros, admitió que, aunque lo habían rechazado, ¿quién se conformaría sin intentar nada? «Solo trato de parecer un poco menos pegajoso», confesó. Y luego, con un tono más bajo, que le había dicho a la gente que viniera si pensaba que su confesión había sido exitosa. Luego, añadió que le gustaría que el capitán lo acariciara y le tomara la mano otra vez. Dante, confuso, le preguntó cuándo se habían tomado de la mano. Rafael le recordó una vez que perdió el equilibrio y cayó, y Dante lo ayudó a levantarse. Dante soltó una risa incrédula. «¿A eso le llamás tomarse de la mano? No me digas que estás saliendo conmigo sin mi conocimiento». Dante, con una expresión seria, dejó la rosa sobre la mesa. «Bueno, Hainsworth, te voy a dar una respuesta adecuada ya que te confesaste». Dante, serio, le dijo a Rafael que, aunque vivía su vida militar como quería, tenía dos principios importantes. El primero, no combatir con niños menores de 13 años. Y el segundo, crucial para ellos, no salir con sus subordinados. Explicó que si un comandante perdía la imparcialidad en el campo de batalla, el equipo estaba condenado. La respuesta de Dante fue clara: no podían salir. Rafael recibió estas palabras como un golpe, con su rostro reflejando una profunda desilusión. Sin embargo, su esperanza no se desvaneció del todo. Rápidamente intentó buscar una laguna en la regla. «Entiendo, respeto tu decisión, pero en un mes ya no voy a ser tu subordinado directo». Dante, con un suspiro de resignación, lo miró. «¿De verdad crees que soy tonto?». Le aclaró que si ese fuera el caso, simplemente cambiaría su principio a «no salgo con gente con la que solía trabajar». Rafael se sorprendió de la facilidad con la que Dante podía modificar sus reglas, pero Dante, ya cansado, le dio una palmada en la cabeza. «Hainsworth, ya es suficiente. Sos un tipo inteligente. Sabes perfectamente lo que te quiero decir». Rafael asintió, derrotado pero aún con un atisbo de determinación en su mirada.
La escena cambia abruptamente. Dante, de vuelta en su rutina militar, corría junto a su equipo, absorto en sus pensamientos. A pesar de todo, no dejaba de preguntarse por Rafael por qué era tan difícil verlo durante sus descansos. Uno de sus compañeros le preguntó si algo serio había pasado, ya que no había tocado ni una gota de alcohol, a lo que Dante respondió evasivo que tenía asuntos. Mientras seguían corriendo, el compañero le informó de una solicitud de asistencia para la defensa de una isla debido a una posible amenaza terrorista que afectaría a una cumbre de otoño. Le sugirió a Dante que aprovechara para aplicar y así impresionar a los altos mandos. De repente se detuvieron. Un hombre corpulento y rubio, Derrickson Efran, capitán de SAG y antiguo superior de Dante en la Academia Militar, se acercó a ellos. Tras un saludo formal, Derrickson no tardó en mostrar su arrogancia. Vaya, ¿se encontraron con un superior y ni siquiera dijeron su nombre o rango? Luego, se burló de Dante, insinuando que se había relajado en las fuerzas especiales y que su falta de background nobiliario le impediría ascender a mayor. Rafael, harto de la actitud de Derrickson, interrumpió con un sí, ya sé, condescendiente, lo que provocó que Derrickson le diera una patada a Dante. La tensión subió. Derrickson siguió con sus ataques, diciendo que Rafael lo estaba persiguiendo como un ratón, y luego se refirió al examen de ascenso a mayor de Dante. Dante, con un semblante serio, informó que los resultados aún no se habían publicado. Derrickson, con una sonrisa sarcástica, se mofó de que le hubieran dado la oportunidad de hacer un examen de ascenso a mayor en su 7º año, insinuando que era un favor del comandante por lealtad, no por mérito. El rostro de Dante se endureció, claramente molesto. Derrickson, no conforme, lo empujó con fuerza, ordenándole que se moviera. Mientras se alejaba, el capitán de SAG se quejó en voz alta de Dante, llamándolo un perdedor hasta el final. Rafael, testigo de todo, le dio una suave palmada a Dante en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. Dante estaba irritado por la burla de Derrickson, que no paraba de quejarse incluso mientras se iba. Rafael, a su lado, intentó aliviar el ambiente. Si Angie lo acepta, quizás se rinda, dijo, refiriéndose a los comentarios de Angie. Dante solo pudo responder con un ugh, molesto por la idea de que Derrickson lo seguiría fastidiando toda la vida. Rafael notó una silueta observándolos y, en lugar de alarmarse, bromeó. ¿Un acosador? No, seguro es un junior que quiere observar y servir a sus superiores durante todo su tiempo acá. Dante solo lo miró, aguantando la respiración. Más tarde, después de un largo entrenamiento, Dante sintió un hambre terrible. Con el cuello sudoroso, se dirigió al comedor, esperando poder comer tranquilo. Pero al llegar, vio a Rafael esperándolo. ¿Me esperaste?, se preguntó Dante. Claro que sí, pensó. Rafael siempre estaba ahí. Le preguntó si tenía alguna idea para almorzar. Con un rubor en sus mejillas, Rafael le consultó. «Capitán, ¿vos me vas a llevar a almorzar?» Dante, con un simple gesto, lo invitó a seguirlo. Terminaron comiendo pizzas con pepperoni y papas fritas. Dante lo animó a comer sin vergüenza, porque le gustaba la gente que disfrutaba la comida sin tanto rollo. Rafael, sonrojado, comía con ganas, confirmando la impresión de Dante. Era un tipo simple. Mientras picaba un poco de ensalada, Dante le preguntó si le gustaba el lugar. «Sí, está delicioso», respondió Rafael, mientras tomaba de su bebida, visiblemente feliz. Dante le contó que Angie, la teniente Angela Harris, había dicho que era bastante lindo. Rafael se sonrojó y se sorprendió, preguntando si de verdad le parecía lindo. Dante minimizó la situación, explicando que Angie era directa y no se expresaba bien. Pero Rafael estaba distraído. Le preguntó a Dante por qué estaba en los campos de entrenamiento si era su primer descanso en días y no había entrenado. Se le veía agotado. Se disculpó, diciendo que no había dormido bien la noche anterior. Dante lo miró fijamente. «No creo que tenga que preguntar por qué no pudiste dormir», le dijo. Y luego le preguntó directamente. «¿Estuviste pensando en eso toda la noche?» Rafael se quedó en silencio, con el tenedor en el aire. Con la voz baja, admitió que no había podido dejar de pensar. «Sé que es algo insistente para alguien que fue rechazado», continuó, «pero no voy a volver a confesarte mis sentimientos o a presionarte como la última vez. Solo te pido que me permitas seguir gustando de vos esta vez». Dante, claramente confundido, preguntó por qué seguía haciendo eso.
Rafael, con los ojos llenos de sinceridad, respondió: «Si supiera la razón, intentaría apagar lo que siento por vos, capitán. Pero me gustás, capitán, porque sos vos». Y con una sonrisa tierna y esperanzadora, agregó: «Así que déjame hacer esto. Estoy seguro de que con el tiempo vas a empezar a quererme». Dante se tocó la cabeza, exasperado. «¿Es un problema si tu forma favorita de acercarte es acosar?», le dijo. Rafael, sorprendido, se apresuró a aclarar: «No quise acosarte, capitán, solo quería mostrarte mi cara. Pensé que si te la mostraba a menudo nos acercaríamos más». Dante, suspirando internamente, le recordó que aún lo veo como un junior, aunque sin sentimientos románticos. Rafael, con ojitos llorosos, insistió en pagar la cuenta, explicando que su padre le había dado una tarjeta para tratar bien al capitán y que lo regañarían si no había transacciones. Dante, ya resignado, se dio una palmada en la cara. «¡Qué tipo más problemático!», pensó. Se imaginó que volvería a encontrarse con Rafael eventualmente y decidió enfocarse en su entrenamiento. Después de una ducha, se dio cuenta de que Rafael seguía ahí, lavándose el pelo. Dante se había quedado sin champú, así que le preguntó: «Hainsworth, ¿me prestás un poco de tu champú?». Rafael se lo alcanzó de inmediato. Mientras Dante se lavaba el pelo, en su mente solo resonaban los recuerdos de la noche que habían compartido. Por más que intentaba rezar para alejarse de la tentación y el deseo, no podía dejar de pensar en el cuerpo de Rafael, en lo bien que se veía. Tantos pensamientos lo abrumaron que cerró la canilla de golpe. Rafael, que también estaba en la ducha, se sorprendió y se despidió apurado antes de salir corriendo. Dante se quedó a medio lavar, confundido por la situación, y apuró el paso para vestirse e ir a buscarlo. «¿Te fuiste?», se preguntó mientras caminaba sin rumbo. De repente, vio el auto de lujo de Rafael estacionado a lo lejos. Al acercarse, descubrió a Rafael en el asiento del conductor, respirando con dificultad y con los ojos cerrados. Dante se dio cuenta de lo que estaba pasando. Rafael estaba manejando su deseo. Aunque pensó que debía irse y no seguir escuchando, algo lo retuvo. Se quedó ahí, observando, sintiéndose un poco avergonzado, pero sin poder apartar la mirada. Cuando Rafael notó su presencia, se ruborizó y se disculpó. Dante, tratando de calmar la situación, le dijo que se pasara al asiento del acompañante mientras él se ponía al volante. Se alejaron del cuartel, buscando un lugar discreto. Dante le explicó que no podían estar ahí, tan cerca de la residencia oficial. Rafael, ahora con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada, le preguntó si ya no le gustaba, si lo encontraba asqueroso. Dante lo miró y negó con la cabeza. «No, no creo que seas asqueroso», le dijo. Le explicó que como hombre entendía su situación. «Sos joven y saludable, es una respuesta normal del cuerpo. No hiciste nada malo». Dante estacionó el auto en un lugar apartado. Miró a Rafael, quien seguía temblando y apenado. Sintió pena por él. Entonces, con una mirada un poco más suave, le dijo que aunque no podían repetir lo de aquel día, podía echarle una mano. Rafael, con una expresión de súplica, le respondió de inmediato que sí, que lo necesitaba, que siempre lo iba a necesitar, capitán. Acto seguido, con las mejillas encendidas y la respiración agitada, agarró la mano de Dante y, pidiendo permiso para usarla un rato, empezó a besarla con una devoción que dejó a Dante sin palabras, sintiendo un nudo en la garganta y el corazón desbocado. Un rato después, en medio de las vacaciones, Dante reunió a su equipo para darles una noticia. Resulta que, a pesar del tiempo libre, habían sido asignados para la seguridad de una cumbre, lo que significaba que se quedarían más tiempo en la isla. La noticia fue recibida con vítores y brindis por parte de todos. Dante, sin embargo, no pudo evitar notar la ausencia de Rafael. Angie, la teniente, se acercó para susurrarle que Rafael venía tarde porque tenía algo que hacer en casa y que quería verlo a él cuando tuviera tiempo. Dante, sorprendido, preguntó por qué, a lo que Angie, con un tono un poco irritado, le recordó que fue él quien había dicho que Rafael era lindo. Dante lo negó rotundamente, con un gesto de fastidio.
Justo en ese momento, Rafael irrumpió en el lugar, disculpándose por la tardanza. Venía de la fiesta de compromiso de un familiar y, vestido de traje, lucía impecable, lo que sus compañeros no dudaron en halagar. Después de saludar a Dante, un colega le informó a Rafael sobre la misión extendida en la isla. La respuesta de Rafael fue un plan directo. Si lo asignaban cerca, se mantendría en contacto constante con Dante, quien se sonrojó visiblemente. Agobiado por la situación, Dante se excusó para ir al baño, aunque en realidad solo quería salir a fumar. Afuera, con la mirada perdida y las mejillas aún sonrojadas, encendió un cigarrillo. No estuvo solo mucho tiempo, porque Rafael no tardó en aparecer detrás suyo. Dante, intentando alejarlo, le dijo que olía a cigarrillo, pero Rafael simplemente le respondió que no. Importaba, que le gustaba verlo fumar porque se veía... Y justo ahí se interrumpió, avergonzado. Dante, con un suspiro, le preguntó por qué lo buscaba después de lo de ayer. Rafael, con la misma vergüenza, le aseguró que, a pesar de todo, no quería perder la oportunidad de verlo. Y para rematar, le agradeció por el día anterior diciéndole que lo había salvado y que había sido realmente bueno. Rafael le aclaró que no le importaba el olor a pólvora y sangre en sus manos. A él le gustaban porque olían a él. Dante, algo ruborizado, desestimó la idea. Dijo que sus manos estaban llenas de cicatrices y no tenían nada de bonito. Luego, tirando un cigarrillo al suelo, le avisó que se adelantaría. Rafael, casi de inmediato, le rogó que se quedara un momento más, pero Dante, visiblemente incómodo, inventó que estaba un poco borracho y necesitaba tomar aire. Rafael, preocupado, le preguntó si no era peligroso andar solo así, a lo que Dante, con un suspiro de resignación, le lanzó: «Tus habilidades de actuación son pésimas». El capitán intentó encender un cigarrillo mientras Rafael se preparaba para hacerle una pregunta, y antes de que terminara, Dante ya le había respondido con un rotundo «no podés». Rafael se apresuró a aclarar que no era una pregunta difícil o vulgar, solo quería saber a qué puesto iría Dante si lo ascendían a mayor. Dante, con una media sonrisa, le preguntó si pensaba seguirlo, a lo que Rafael, sin rodeos, contestó que sí. Dante no pudo evitar sonreír un poco al ver el descaro de Rafael, pensando que su nivel de acoso estaba escalando, pero Rafael se justificó diciendo que era por respeto y preocupación como su subordinado. Dante le explicó las posibles posiciones que podría alcanzar, como instructor de fuerzas especiales, pero luego, con una sonrisa más cálida, le recordó a Rafael que él venía de un programa especial, lo que le daba más opciones que simplemente seguirlo. De hecho, lo molestó un poco, diciendo que era demasiado llamativo para el campo de batalla. Cuando entraron al lugar de reunión, Dante le pidió a Rafael que se adelantara mientras él iba al baño. Una vez dentro, los demás del equipo no tardaron en empezar a molestar a Rafael, preguntándole si estaba saliendo con alguien. Rafael, sonrojado, negó tener una relación, pero confesó que no iba a citas a ciegas porque ya le gustaba a alguien. Cuando le preguntaron si esa persona sabía de sus sentimientos, Rafael admitió que sí, pero que lo habían rechazado 2 veces. El equipo se sorprendió, preguntándose quién sería capaz de rechazar a Rafael. Uno de ellos, incluso, comentó que esa persona no tenía buen ojo. Dante, que escuchaba la conversación, asintió y agregó, con un tono más serio, que quizás se deba a que le falta algo. Los compañeros insistieron en que Rafael debía ir a citas a ciegas, incluso 2 por día, pero él se negó, diciendo que solo quería seguir queriendo a esa persona. Dante, golpeando un vaso en la mesa, le dijo directamente que no tenía sentido seguir esperando a alguien que no lo iba a aceptar. Pero Rafael no cedió, afirmando que no le importaba no tener una relación especial con esa persona. Era la primera vez que le gustaba a alguien así, y no quería arrepentirse de nada. Dante, ante la sorpresa, intentó convencerlo de nuevo, diciendo que esa persona querría que él también siguiera adelante. Pero Rafael, con voz decidida, le aseguró que no iba a aferrarse ni a molestar, que simplemente guardaría su amor en el corazón. Dante, golpeando un vaso en la mesa, le dijo directamente que no tenía sentido seguir esperando a alguien que no lo iba a aceptar. Pero Rafael no cedió, afirmando que no le importaba no tener una relación especial con esa persona. Era la primera vez que le gustaba a alguien así y no quería arrepentirse de nada.
Dante, ante la sorpresa, intentó convencerlo de nuevo, diciendo que esa persona querría que él también siguiera adelante. Pero Rafael, con voz decidida, le aseguró que no iba a aferrarse ni a molestar, que simplemente guardaría su amor en el corazón. Dante, visiblemente frustrado, le dijo que había mucha gente en el mundo que sí lo querría y que no debía malgastar su tiempo. La respuesta de Rafael fue firme y sin dudar: «No quiero». Rafael gritó que no le importaba si era tonto, él lo quería con todo su corazón. Sus compañeros de equipo lo miraron sorprendidos. Uno de ellos, intentando bajar la tensión, le dijo que estaba bien mantener su amor puro y no ir a citas a ciegas, aunque lo que hacía le parecía una tontería. Rafael, negándose, insistió en que no era ninguna tontería. La atmósfera se volvió incómoda, una tensión visible vibraba entre Dante y Rafael, hasta que alguien sugirió que era momento de terminar la noche. Más tarde, mientras caminaba solo bajo las luces de la calle, Dante pensó que, aunque sus palabras habían sido duras, tenía razón al decirle a Rafael que buscara a alguien más. Justo en ese momento, Rafael apareció, como salido de la nada. Solo quería despedirme. De verdad quise decir lo que dije antes. Encontrá a otra persona, le dijo Dante. Yo también lo quise decir, respondió Rafael, con los ojos llenos de lágrimas. Mañana también quiero desayunar y hablar con vos. Quiero agarrarte de la mano y quiero verte sonreír. Quiero que volvamos a estar juntos, pero que sea con todo mi corazón, no como la vez anterior, donde me sentí tan culpable. Dante, sin embargo, respondió con frialdad, desestimando la profundidad de los sentimientos de Rafael. Para él, el sexo no era gran cosa y podían tenerlo sin necesidad de salir. Incluso sugirió que lo hicieran de nuevo en ese mismo momento, para que Rafael se quitara los sentimientos de culpa. Rafael lo miró aturdido, sin poder creer lo que escuchaba. Dante, sin esperar respuesta, le agarró la mano. «Vamos», dijo, y empezó a arrastrarlo hacia un hotel cercano. Pero Rafael se resistió con todas sus fuerzas, pataleando y gritando que no quería. «No quiero hacerlo hasta que empecemos a salir. Lo vamos a hacer después de que nos enamoremos. No quiero hacerlo ahora», exclamó con la voz quebrada. Cayó al suelo, sollozando, entre hípidos, acusando a Dante de ser estúpido y de hacerlo sentir como un inútil. En ese momento, sus compañeros de equipo aparecieron, viendo la escena. Angie, visiblemente molesta, se interpuso entre ellos. «¿Qué te pasa, capitán? ¿Por qué tratas así a alguien cuando estás borracho?», lo encaró. Rafael, todavía llorando, se escondió detrás de Angie, quien lo protegió. Dante, irritado, le preguntó si no pensaba ir con él, pero Angie lo detuvo. «Capitán, no, tranquilízate. ¿A quién le crees? ¿A mí o a él?», le preguntó antes de añadir con firmeza. «Los soldados estamos del lado del débil. Andate a tu casa y ponete sobrio. Hablamos de esto mañana». Angie instruyó a Rafael a cuidar del capitán. Mientras Dante se alejaba, otro compañero le preguntó por qué no se acercaba a ellos. Fue entonces que Angie soltó la bomba. «Es que te estuvo diciendo lindo todo el tiempo, por eso lo estoy defendiendo». Dante la miró, completamente ronjado y sin palabras, mientras Rafael se ruborizaba aún más, avergonzado. Al día siguiente, Dante se despertó con un fuerte dolor de cabeza, resaca y cansancio después de su misión. Abrió los ojos, sintiendo el pulso en su cabeza. Siempre le pasaba lo mismo después de un despliegue militar largo. Agarró su teléfono para revisar su cuenta bancaria. Su sueldo había llegado, pero entre sus muchas responsabilidades, apenas le quedaba dinero para gastos. Suspiró, sintiéndose abrumado. ¿Cómo podría tener tiempo para una relación con todo ese peso encima? De repente, el celular de Dante empezó a sonar. ¿Quién podría ser a estas horas? Era Rafael, que le mandaba un mensaje formal pidiendo disculpas por lo que llamó el horrible comportamiento que tuvo el día anterior delante de todos. Dante sonrió un poco, pensando que Rafael debía estar ansioso, y le respondió enseguida que no tenía que disculparse por nada, que no se preocupara. Pero la cosa no fue tan rápida del otro lado. 10 minutos pasaron hasta que llegó otra respuesta de Rafael, un simple «gracias». ¿Llegaste bien a casa ayer? A Dante se le agotó la paciencia. ¿10 minutos para eso? Si seguían así, en media hora apenas iban a intercambiar un par de palabras. Frustrado, decidió que lo mejor era llamarlo. «Soy el teniente Rafael Hainsworth», respondió Rafael. «Decí lo que tengas que decir», le dijo Dante, con la voz algo ronca. Rafael se dio cuenta del tono y preguntó, preocupado, por su voz.
Estoy un poco afónico, respondió Dante, aclarando la garganta. Tu mensaje era tan lento que no podía esperar. ¿Hay algo que quieras decir? Rafael volvió a disculparse por ser atrevido ayer y no pensar en los sentimientos del capitán. Dante, sintiéndose cada vez peor, le aseguró que no lo había tomado a mal y que él también lamentaba haberle hablado tan brusco. Pero la jaqueca de Dante volvió con más fuerza. Entonces, voy a descansar, le dijo, apoyando la cabeza con dolor. Rafael solo respondió con un suave, «Está bien». Dante colgó el teléfono y lo dejó caer sobre la cama. Pensó que quizás le estaba dando demasiada importancia a una relación que probablemente ni iba a pasar. Sentía que su cuerpo estaba cada vez peor y entre quejidos y pequeños sollozos se hundió en el malestar. De pronto empezó a escuchar un sonido. ¿Qué sería? En medio de la fiebre, un sueño lo envolvió. Ahí estaba Rafael, pero no como siempre, sino como un cachorrito rubio, diminuto y con lágrimas en los ojos preguntándole, «Capitán, ¿me odias?» Dante, con ternura, le tomó la manita y le dijo que cómo iba a odiar a alguien tan tierno y lamentable como él. De repente abrió los ojos. Solo había sido un sueño. Pero la realidad no estaba tan lejos. Sus ojos entrecerrados vieron una mano sosteniendo la suya. Y de nuevo la voz de Rafael, como en el sueño. ¿De verdad me odias? Dante, aún medio dormido y febril, apenas pudo formar un pensamiento. No te odio, yo solo... Rafael estaba ahí, de rodillas junto a la cama, viéndolo con preocupación. «Capitán, ¿dónde te duele? ¿Estás bien? Pareces bastante mal», le dijo. Dante, que apenas podía procesar, murmuró que estaba bien, que solo se sentía mal anímicamente. Rafael no entendió bien a qué se refería. «¿Querés comer algo?», preguntó Rafael. Dante, con la mente divagando por la fiebre, respondió, «Un bife de 1000 horas de maduración, lo vi en la tele». Rafael lo miró sorprendido, pero aceptó el encargo. Dante, todavía en su estado delirante, volvió a escuchar ruidos. ¿Sería un intruso? Pensó que era bastante valiente irrumpir en el apartamento de un militar. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó y lo inmovilizó contra la cama. «¿Por qué estás acá?», le preguntó Dante, con la cara ruborizada por la fiebre y la sorpresa. Rafael, medio aplastado, explicó que cuando hablaron por teléfono, la voz del capitán no sonaba normal, y como no contestó más sus llamadas, vino preocupado. Golpeó la puerta, nadie abrió y asumió que se había desmayado, así que entró. «¿Y?», preguntó Dante, todavía procesando la situación. Rafael sonrió, casi con orgullo, recordándole a Dante que él mismo le había enseñado a abrir puertas sin permiso durante el entrenamiento. Dante, sintiendo la compresa fría en su frente, intentó restarle importancia a su estado. No era un niño y su enfermedad era solo cansancio de la misión. Pero Rafael no lo dejó. Insistió en que tomara alguna medicina y, con una tarjeta en mano, preguntó si había comido, dispuesto a pedirle lo que fuera. Para la sorpresa de Dante, Rafael ya había encargado un costoso lomo de res madurado, afirmando que Dante lo había pedido. Dante, con la mente todavía nublada por la fiebre, apenas pudo recordar haberlo hecho, pero simplemente asintió cuando Rafael ofreció prepararlo. Con una naturalidad desarmante, Rafael volvió a la cama y le preguntó a Dante si podía tomarle la temperatura. Cuando Dante, ya acostumbrado a la insistencia de Rafael, le preguntó si lo haría aunque dijera que no, Rafael no dudó en admitir que lo rogaría hasta conseguirlo. Y así, con una suavidad que sorprendió a Dante, le puso la mano en la frente para confirmar la fiebre. Rafael, siempre atento, propuso quedarse hasta la noche para seguir chequeando su estado. «Me quedaré quietito, sin molestar», prometió. Dante, abrumado por la devoción y el calor de la situación, solo atinó a decirle que se fuera a dormir. Rafael, con una sonrisa aún más brillante, preguntó inocentemente si eso significaba que dormiría en el suelo. Dante, sonrojado hasta las orejas, cedió. «Está bien, dormí a mi lado. No es como si tuviera una enfermedad contagiosa». La alegría de Rafael fue inmensa. Ya más calmados y acostados uno al lado del otro, aunque con una tensión palpable en el aire, Rafael rompió el silencio con una pregunta directa. «¿Estás seguro de que querés seguir siendo capitán de SAG?» Dante confirmó.
Rafael, intrigado, inquirió si no había otras posiciones en las fuerzas especiales. Dante reveló que le habían ofrecido puestos en las prestigiosas fuerzas FI 901, unidades de operaciones encubiertas que, a diferencia de SAG, se movían entre las sombras y pagaban muy bien, aunque con un costo personal alto. A pesar de esto, Dante aseguró haber rechazado ambas ofertas. Rafael le preguntó la razón. Dante, con un dejo de tristeza, confesó que su madre siempre tuvo una fuerte aversión a la idea de que él portara armas, una preocupación que lo acompañaba desde su juventud en el cuerpo de cadetes. Aunque ella lo había terminado aceptando, la idea de matar a mucha gente lo afectaba. Dante también explicó que había elegido la carrera militar y no los deportes por una beca que necesitaba. Después de estas revelaciones, Dante devolvió la pregunta a Rafael. ¿Y vos, por qué te ofreciste como voluntario para entrenar en las fuerzas especiales? Rafael, con su tono pícaro de siempre, respondió que por la misma razón de siempre. Dante, intuyendo, preguntó si su padre, el jefe del Estado Mayor, lo había enviado. Rafael asintió, pero casi al instante se inclinó, tomando suavemente la camisa de Dante, y añadió con sinceridad: «Pero claro, ahora me siento afortunado de haberte conocido a vos como mi superior». Dante, con una sonrisa cansada, le pidió que si de verdad se sentía así, lo escuchara bien. «Entonces no te enfermes, capitán», le contestó Rafael, con la mano aún en su frente, a lo que Dante respondió bromeando sobre si la fiebre de soldado contaba como enfermedad. Igual le agradeció a Rafael por cuidarlo, admitiendo que hacía mucho no se enfermaba. Rafael, con los ojos brillando y un leve sonrojo, le aseguró que no había problema y le pidió que confiara en él en el futuro y que le mostrara su dolor. Mientras tanto, afuera empezaba a llover, como marcando el inicio de un nuevo día. Ya recuperado, Dante se unió a una reunión importante donde se anunciaba la asignación de personal para la zona C. El encuentro juntaba a miembros de 4 equipos, incluyendo el SAG y el EF, y era una oportunidad para que los líderes se conocieran. Dante, al ver a sus compañeros, suspiró y se acercó a saludar. Se encontró con Derrickson Efran, un capitán del SAG y su antiguo superior, quien, a pesar de la aparente cordialidad, se notaba que no le caía muy bien. Derrickson, palmándole la espalda de forma algo forzada, le dijo a Dante que ahora que eran del mismo rango, debían trabajar duro juntos. Pero antes de que la conversación se pusiera más incómoda, otra mano interrumpió la palmada de Derrickson. Era Curtis Zukov, el líder del equipo F, quien apareció sonriendo y saludando a Dante con una confianza notable. Zukov le reprochó a Derrickson su forma de saludar y luego le preguntó a Martínez, otro compañero, si no tenía nada que decir. Martínez, algo nervioso, solo atinó a pedirle a Dante que lo cuidara, lo que Dante aceptó con una sonrisa. Zukov, sin perder el tiempo, se puso a insistirle a Dante para que se uniera a su equipo y formaran una dupla. «No quiero», le dijo Dante con un tono divertido. «Prefiero un compañero lindo como un conejito, y vos no entras en esa categoría». Zukov se jactaba de las capacidades de su equipo F y sus misiones de entrenamiento en el extranjero, que eran más divertidas que las del SAG. Dante, en plan de chiste, le preguntó por qué entonces estaba en esa aburrida reunión. «Perdí en la lotería», respondió Zukov con un puchero. Se sabía que las misiones principales del SAC eran antiterrorismo y seguridad, mientras que el equipo F era más de ir al frente con todo. Dante suspiró, pensando en cómo a él lo llamaban mucho para exhibiciones, lo que se le hacía repetitivo. Zukov, con una sonrisa confiada, le propuso a Dante que pelearan un rato. «No puedo», le dijo Dante, «tengo un compromiso después de esto». La curiosidad de Zukov creció. ¿Un qué? ¿Una cita? Dante, con una sonrisa picarona, confirmó que sí, y añadió, «es con un hombre, también». Luego se despidió. Mientras Dante se alejaba, Martínez lo siguió preguntándole con sorpresa y un toque de burla si de verdad iba a salir con un hombre y si ya estaba saliendo con alguien así de rápido en el cuartel. Dante, con la cara un poco molesta, le aclaró a Martínez que no se trataba de una cita. Pero su compañero no hizo caso y le señaló a Rafael, que ya lo esperaba bajo la lluvia, elegante con su paraguas. Dante, sin otra opción, se acercó. Rafael, con esa sonrisa radiante que siempre lo acompaña, lo saludó. Dante, medio retándolo, le preguntó por qué no había esperado. Rafael, sin perder la alegría, le aseguró que no hacía mucho.
Al día siguiente, Dante se despertó sintiéndose completamente renovado. Los dolores del cuerpo que lo habían aquejado se habían ido por completo. Se dio cuenta de que quería devolverle a Raphael todo el cuidado que le había dado durante su enfermedad. Cuando le preguntó si quería algo, Raphael, ni corto ni perezoso, pidió pasar un día a solas con él. Y ese día era hoy. Cuando subieron a un taxi, Dante notó que Raphael no había traído su auto. Con un brillo en los ojos y un leve sonrojo, Raphael le explicó que había planeado todo para que la ruta fuera corta, a menos de 1 kilómetro, y así pudieran tomar vino por la noche sin preocupaciones. Dante, con una sonrisa, le dijo que se había esforzado mucho con la planificación. Llegaron a un restaurante muy lindo, muy distinto a aquel donde se había encontrado con la familia de Raphael la última vez. Mientras disfrutaban de la comida, Raphael, con una tierna insistencia, le preguntó a Dante si después de eso podría regalarle no solo un ratito más, sino mucho de su tiempo. Dante, intrigado, le dio vía libre para hacer lo que quisiera. Raphael, aprovechando la oportunidad, le propuso que se quedaran juntos hasta la mañana siguiente. Pero Dante no tomó la propuesta a la ligera. Le dijo a Raphael que se dejara de joder, y el teniente, con la cabeza baja, asintió. Dante, visiblemente molesto, le recordó que había sido Raphael el que había llorado la última vez cuando se negó a dormir con él. Raphael, sonrojado y apenado, le aclaró que no se refería a ese tipo de juntos, que para él, solo con pasar tiempo, incluso solo tomados de la mano, ya sería feliz. Y con una determinación que Dante no esperaba, le prometió que, sin importar qué pasara, no lo tocaría hasta que fueran una pareja oficial. Incluso si llegaban a serlo, se pasaría el tiempo diciéndole cuánto lo quería. Dante, un poco abrumado por la sinceridad y la profundidad de los planes de Raphael, se rascó la cabeza. Le preguntó qué seguía. Raphael, viendo que afuera llovía, le propuso ir al cine. Dante, para sorpresa de Raphael, se entusiasmó de verdad, confesando que hacía 1 año que no iba a una sala de cine. Raphael lo miró con cariño, notando lo genuina que era su alegría. Dante, al darse cuenta de la mirada de Raphael, se sonrojó un poco. Le aseguró que no actuaría de forma irrespetuosa, especialmente después de todo lo que Raphael había hecho por él cuando estaba enfermo. Le dijo que hiciera lo que quisiera el resto del día, que él lo seguiría. Raphael, con una sonrisa que le iluminaba la cara, no cabía en sí de felicidad. Pero la suerte, caprichosa como pocas veces, decidió que ese día no sería tan sencillo. Justo cuando salían, una lluvia torrencial se largó de golpe. Y claro, los paraguas brillaban por su ausencia. Para colmo, conseguir un taxi en medio de semejante aguacero era misión imposible. Dante, con un deje de ironía, se preguntaba por qué Raphael tenía tan mala suerte. El cine, su destino original, quedaba a 700 metros, una distancia considerable bajo la lluvia. Raphael, siempre entusiasta, sugirió que corrieran. Total, se secarían en el cine. Pero Dante, que venía saliendo de una enfermedad, pensó que no era la mejor idea, a la vez que se sorprendía de lo blandito que podía ser Raphael a veces. Así que con esa chispa militar que lo caracteriza, le dio una orden a Raphael. Hainsworth, 50 metros a las 2 en punto, llega en menos de 5 segundos. Raphael, sorprendido por la repentina instrucción, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Dante gritara ¡corre! Y saliera disparado bajo la lluvia, con Raphael siguiéndolo a toda prisa. Así, terminaron en un salón de juegos. Raphael confesó que era su primera vez en un lugar así, y Dante, con una sonrisa, decidió que el cine sería un poco aburrido, y que mejor se quedaban ahí, que la sala de juegos también era divertida. Raphael, aunque un poco desilusionado de que su plan original se desbaratara, asintió y se dejó guiar por Dante. Pronto se encontraron frente a un juego de disparos con peluches como blancos. Una empleada les explicó las reglas. El que consiguiera más puntos ganaba. Dante le entregó una de las pistolas de juguete a Raphael, quien, curioso, preguntó si el capitán también lo entrenaría ahí. Dante, con un aire pícaro, le contestó que a veces era mejor empezar a aprender con cosas que ya te resultaban familiares, mientras cargaba su propia arma. Dante propuso una apuesta. Él usaría 8 balas y Raphael 12. El que ganara pediría un deseo. Los ojos de Raphael se encendieron de emoción. ¿Cualquier deseo?, preguntó. Claro que sí, afirmó Dante. Raphael aceptó el reto al instante,
listo para el entrenamiento y para ver si la suerte le sonreía esta vez. Con la competencia oficialmente en marcha, la empleada dio la señal, y ambos empezaron a disparar, cada uno con su propio estilo y concentración. Dante ya se sentía ganador, acumulando puntos con cada disparo, mientras Rafael se tomaba el juego con la seriedad de una verdadera práctica militar. A medida que el juego avanzaba, Rafael se concentraba con una seriedad que sorprendía. Con solo una bala restante, parecía que la presión era demasiada, soltando un suspiro de agotamiento. Dante, por su parte, pensaba que la apuesta había sido una broma, pero ver a Rafael esforzarse tanto lo hacía sentir un poco incómodo. Viendo que Rafael dudaba, Dante deslizó el arma hacia él. ¿Querés que te ayude?, le preguntó, y aprovechó para aclarar las reglas de su apuesta. Te dejo ganar si haces 80 puntos con este tiro, pero el deseo que pidas no puede incluir contacto físico. Rafael, sin perder un segundo, preguntó si un beso contaría, e incluso si un abrazo por encima de la ropa sería aceptable. Dante, firme, le respondió que no a todo. Al final, Rafael, con un puchero, le rogó: «Ayúdame, por favor». Dante, cediendo un poco, se puso detrás de él, guiando sus manos sobre el arma. Con un solo disparo certero, la diana explotó, y Rafael gritó de alegría: «¡Había ganado!». Cuando Dante le preguntó por su deseo, Rafael, con una sonrisa radiante, pidió guardarlo para después. Salieron del salón de juegos, pero la lluvia seguía cayendo sin tregua. Dante vio una tienda cerca y propuso ir a comprar un paraguas. Justo en ese momento, un auto pasó a toda velocidad, salpicando agua y empapando a Dante de pies a cabeza. Rafael, preocupado al instante, le ofreció su abrigo. «No podés enfermarte otra vez, capitán», le dijo, recordando su reciente estado delicado. Antes de que Dante pudiera protestar, Rafael salió corriendo bajo la lluvia, prometiendo volver con un paraguas. Pasaron 5 minutos, luego 15. Dante, con la chaqueta de Rafael sobre los hombros, comenzó a preocuparse de verdad. Llamó a su celular, pero Rafael no contestaba. La angustia crecía con cada segundo. Finalmente, Rafael apareció, completamente empapado, pero con una sonrisa orgullosa y un paraguas en la mano. «El primer local no tenía», explicó, «así que tuve que ir a otro más lejos». Dante lo regañó. «¿Por qué corres bajo la lluvia así, por un paraguas? Ya es tarde para que lo uses vos». Pero Rafael, sin hacerle caso, le extendió el paraguas, asegurándole que era para él. Dante tomó el paraguas, mirando a Rafael, que ahora parecía conmovido, casi al borde de las lágrimas. «¿Qué estoy haciendo?», pensaba Rafael, sintiendo la intensidad de sus propios sentimientos. Fue entonces cuando Dante rompió el silencio, preguntando por el lugar que Rafael había reservado para pasar la noche. «¿Ese también está cerca?», quiso saber. Rafael señaló, indicando que estaba a unos 500 metros. Dante, con un gesto de resignación, le devolvió la chaqueta. «Pónete esto otra vez, vamos juntos». Bajo el paraguas, ambos caminaron, dejando atrás el salón de juegos y la lluvia, rumbo a un destino que, para Rafael, significaba mucho más que solo un techo para pasar la noche. Alojamiento que, para Rafael, significaba mucho más que solo un techo para pasar la noche. Rafael, empapado, intentó sacarse de encima el paraguas, asegurándole a Dante que ya estaba mojado y no lo necesitaba. Pero Dante, siempre un provocador, aprovechó la situación para invitarlo a acercarse. «Esta va a ser la única chance que vas a tener de abrazarme, así que apúrate y vení para acá». Visiblemente sorprendido y sonrojado, Rafael se metió bajo el paraguas, su brazo rodeando el hombro de su capitán. Dudó, preguntando si eso se consideraba un abrazo. Dante, con una sonrisa burlona, le contestó: «¿No te gusta?». Rafael, entre risas y una disculpa, admitió que sí, que le gustaba. La tranquilidad, sin embargo, duró poco. Dante no perdió la oportunidad de recordarle, con un dejo de humor, que poner la mano en un superior era un signo de rebelión. Rafael solo pudo pensar que el buen ambiente se había ido a pique. Al fin llegaron a un elegante edificio. Una vez adentro, Dante se sacó la ropa empapada, mientras miraba por la ventana y se daba cuenta de que la lluvia no iba a parar. Un poco preocupado por su madre y el resto del equipo, se puso un chupetín en la boca y se relajó en el cuarto. Justo en ese momento, Rafael entró. Al ver a Dante sin camisa, no pudo evitar sonrojarse y soltarle un piropo sincero. «Capitán, te ves tan bien que por un momento pensé que mi corazón había parado de latir». Dante, haciéndose el desentendido, le preguntó de qué hablaba, pero Rafael siguió insistiendo en que parecía un modelo. Dante solo atinó a decir que estaba hablando pavadas.
Pero Rafael, con su habitual determinación, decidió que era el momento de usar el deseo que había ganado en el salón de juegos. Dante, con una mezcla de curiosidad y aprensión, le preguntó qué era. Rafael primero le recordó a Dante su promesa de no tocarlo hasta que fueran una pareja. Dante, confirmando que tampoco pensaba tocarlo, encendió cigarrillo, aunque aclaró que solo lo hacía porque la habitación era una sala de fumadores. Fue entonces que Rafael, con una sonrisa brillante, le explicó que el cigarrillo tenía algo que ver con su deseo. Dante, completamente confundido, finalmente exclamó: «¿Pero qué carajo vas a pedir?». Y Rafael, con los ojos brillando y un rubor evidente en las mejillas, lanzó su peculiar deseo: «Por favor, sopla el humo en mi cara». Dante se atragantó con el humo, tosiendo sin parar. Rafael, preocupado, le preguntó si se había resfriado de nuevo. Dante, entre toses, le gritó: «¿Cómo vas a decir que esto es un resfrío? ¿Esa es la clase de deseo que quieres que haga?». Pero Rafael, ajeno a su enojo, solo podía seguir admirándolo. «Capitán, siempre te ves sexy cuando fumas, pero ahora te ves aún más sexy». Dante, completamente abrumado, se frotó la frente y le preguntó si no tenía otro deseo. Rafael, con una sonrisa aún más radiante, le dijo que sí, que tenía dos, pero que, de los deseos en los que no te puedo tocar, este es el mejor. La única respuesta que se le ocurrió a Dante, en su cabeza, fue que Rafael debería hacerse una evaluación psicológica cuando volviera a casa. Dante, con un suspiro de resignación y un cigarrillo entre los dedos, pensó que quizás debió dejar a Rafael ganar en ese juego desde el principio. Mientras tanto, Rafael, con una sonrisa radiante y rubor en las mejillas, le daba instrucciones precisas de cómo soplar el humo, no de lado, sino directo, en línea recta. Dante se sintió incómodo, pensando que era extraño hacer algo así con alguien que ni siquiera fumaba. «Hainsworth, no puedo hacer esto», le dijo Dante, intentando cambiar el tema. «¿Cuáles son tus otros deseos?». Pero Rafael no cedió, negándose a elegir otra cosa. Dante, viendo que no había caso, apagó el cigarrillo. «No», dijo, «hagamos esto en su lugar». Sin previo aviso, Dante le levantó la barbilla a Rafael, acercándolo. «Bésame», le pidió. Le recordó que un beso había sido su primer deseo real. «¿Puedo besarte? Vos me das tu permiso, ¿verdad?». Rafael, con una sonrisa que le iluminó el rostro, aceptó emocionado. «Entonces estaría realmente agradecido de besarte». Rafael no esperó ni un segundo. Se lanzó a besar a Dante con una pasión que lo dejó asombrado. La lengua de Rafael se movía por toda su boca, explorando cada rincón, de mejilla a mejilla, de arriba a abajo. Dante, internamente, se preguntaba qué era esa técnica. No podía evitar pensar que Rafael estaba dibujando un cuadrado con su lengua. ¿Así besaban las nuevas generaciones? Cuando finalmente se separaron, Rafael, con la respiración entrecortada y un brillo de preocupación en los ojos, preguntó: ¿Fue malo? Dante lo miró con una ceja levantada. ¿Tu beso? ¿Buscaste en internet cómo ser un buen besador? La reacción de Rafael fue inmediata, una mezcla de sorpresa e inocencia pura. ¿Eh? ¿Cómo lo sabés? Dante solo pudo pensar que quizás Rafael no estaba listo para salir solo por la vida. Dante se levantó de la cama y, dirigiéndose a Rafael con seriedad, le dijo que tenía mucho por aprender. Primero, no busques consejos de citas en internet. Esto incluye cómo ser un buen besador, le explicó. Segundo, mover tu lengua en un movimiento cuadrado es una mentira. Olvídate de eso. ¿Entendés? Rafael se ruborizó intensamente, avergonzado. Al ver la carita de decepción de Rafael, que se encogió como un cachorrito, Dante se preguntó si había sido demasiado duro. Rafael, con voz suave, preguntó: «¿Capitán?». Dante, con una sonrisa más tierna, le respondió: «Mi Happy, mirá y aprendé. Dale». ¡Qué beso tan cuadrado, por Dios! Así como Dante le dijo a Rafael que ese movimiento cuadrado era una mentira, no te creas la mentira de no estar suscrito. Dale al botón de suscribirte y comenta qué otro manhwa quieres que te enseñe a amar. Nos vemos en el próximo episodio.